Comenzamos a desandar la última hora del programa del profe Morales y esta es precisamente la hora de Noel Alejandro Leal, quien desde Venezuela nos cuenta qué pasa en ese país maravilloso en manos de, no sé cómo decirles, pero bueno, no es lo ideal para un país que tiene de todo y lo han dejado en una ruina increíble, como muchos otros países en América Latina con estos gobiernos populistas que dan un plato de arroz y quieren fidelidad perpetua de la gente. Pero con personajes como Noel Alejandro Leal es posible revertir todo esto. Noel, muy buenos días. Buenos días, Jenny, buenos días, profe, buenos días a todos los que nos acompañan hoy. Y Jenny, perdona esta acotación, son gobiernos socialistas. El populismo en la política general tú lo puedes utilizar como herramienta. Hay cualquier cantidad de políticos que están bastante cercanos a la estructura de derecha y utilizan el concepto del populismo para poder atraer masa. El caso principal que hoy tenemos en nuestro continente es Jair Bolsonaro. Sin duda, su política de ejecución de campaña no se le puede negar el carácter populista de la misma. No es un gobierno socialista. Brasil crece, el resto, donde están los gobiernos socialistas, simplemente se destruyen. Vaya que sí. Noel, la semana pasada nos explicaste muy claro, muy detallado qué era el Foro de Sao Paulo. Que ahora hay gente que ya lo está empezando a nombrar como que sea el eje de todo este desastre, pero hasta hace muy poco tiempo atrás solo te escuchaba a vos hablar del Foro de Sao Paulo. Quiere decir que lo que estás predicando llega, porque gente de aquí, del entorno, lo está empezando a nombrar. Hay otra cosa que necesito que me expliques. Hay siglas por todos lados, pero el BRICS, Brasil, Rusia, BRICS. India, China y ahora Sudáfrica, ¿qué es? Bueno, el BRICS nace ya hace un tiempo, el BRICS no es novedad. El BRICS nace como un concepto de unir a economías emergentes que son fuertes, pues. Son economías que son fuertes por naturaleza. En el caso de los BRICS que se utiliza es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, queda la suerte de que es la palabra ladrillo. Y entonces entraba muy gracioso y oportuno en el momento de la palabra BRICS, que era un eje de fortaleza. Son economías por naturaleza fuertes, ¿por qué? Porque son países realmente enormes, son países gigantescos con sus propias capacidades, recursos naturales y estructura global. Cada uno de ellos a sus distintas maneras tiene ejes y funcionan casi sus economías, por más que el país no haya crecido o no haya despegado en su momento, tienen un peso específico propio. Bien, en el caso, quizás Sudáfrica vendría a ser el único que no se pudiese considerar a él mismo como un país continente. Cuando nosotros hablamos de lo que significa Brasil, lo que significa Rusia, lo que significa China, lo que significa India, son países con un poder propio, con una identidad gigantesca, con una economía que siempre va a ser resaltante y una población que marca una diferencia con respecto a otros países. Entonces, por lógica, tenían que ser economías fuertes. Llega un momento a inicio, junto con el siglo, que se toma más en cuenta la posibilidad de que estas economías emergentes puedan tomar un espacio real dentro del mercado de la economía mundial. Es decir, generarle un balance al hecho de la principal economía del mundo, que es los Estados Unidos, y lo que conocemos como todo el poder lo que debería ser el poder de la Comunidad Europea, más el desarrollo aparte de lo que fueron los tigres asiáticos. Entonces, esta unión tiene una lógica de demostrar un real poder económico, empezar a figurar y empezar a negociar de manera directa entre ellos para poder mezclarse y conseguir espacios propios, pues, más allá de fíjate que muchas veces
cuando hablamos de este tipo de uniones como pudiesen ser Mercosur, hasta la misma Unión Europea, en la parte económica, la propuesta es empezar a negociar como bloque para evitar jugar con aranceles, generar oportunidades de negocio en esos juegos de negociación de bloques. Aquí hace años tuvimos la propuesta del ALCA, encabezada por los Estados Unidos, propuesta que de los pocos países que realmente salían beneficiados en su momento era Venezuela, pero por supuesto ya teníamos a Chávez en el poder, y Chávez, con todo el proceso del Foro de Sao Paulo, con los presidentes que ya estaban para aquel momento del Foro de Sao Paulo, en Argentina estaba Néstor, se demolió la estructura del ALCA, que hubiese sido realmente, cuando uno saca la cuenta, si el mundo no hubiese tomado el camino que ha ido tomando, era una propuesta en general beneficiosa para todos los países latinoamericanos, por supuesto, a unos más que otros. En el caso venezolano era espectacular, porque el petróleo, siendo nuestro motor, técnicamente nuestro único producto, seguía fuera del control de las libertades de aranceles. Es decir, para Venezuela sobraba los aspectos positivos en esa negociación. Bueno, volviendo al BRICS. Ellos no se comportan todavía en juego de intentar buscar un mercado común. No, ellos tienen sus negociaciones puntuales y todo lo demás. Y eso, por eso es que mucha gente no lo valoraba, no se daban cuenta de lo que significaba. ¿Por qué? Porque tampoco se ponen a verlo en un mapa, la importancia de lo que significan esos países en un mapa, la importancia del por qué Sudáfrica, por donde estás, por la punta, en la geografía donde estás, el lugar tan importante de lo que significa Brasil. La gente no entiende porque muchas veces parte de esa historia también nos quedó oculta y no se comprende que hasta en los planes del nazismo de Hitler en su momento había una visión muy clara con respecto a Brasil, había una visión muy clara con respecto a Argentina y a Colombia. Se titulaba el plan del ABC, Argentina, Brasil y Colombia. Es decir, las visiones sobre la importancia de lo que significa tener una pieza como Brasil dentro del continente para cualquier proceso de estos, son muy importantes. El BRICS tiene un par de motores fundamentales que hay que comprender cuál es su desempeño dentro de los procesos revolucionarios y cuál es su desempeño ideológico y sus bemoles de cómo trabajan y el gran error que cometió Occidente para que esa sociedad hoy fuese aún mucho más fuerte. Esos dos grandes motores, por supuesto, son Rusia y China. Occidente por eso es que siempre, cuando uno puede hablar de Occidente, uno habla perfectamente sobre Europa y uno habla sobre América, y hasta porque suene ridículo, uno puede meter a Japón y estos países que tienen este tipo de comportamientos que no son contrarios a la idea de Occidente, la idea de libertad. Entonces, pero uno nunca señala como Oriente simplemente el hecho de Rusia y China. Uno habla de lo que no es Occidente. ¿Por qué? Porque lo que no es Occidente entra algo como Rusia. Y Rusia tiene un porcentaje europeo importante y hasta sus decisiones políticas regulares se basan siempre mirando hacia Europa y no mirando al concepto chino. Pero fueron muchísimas las estupideces que se fueron haciendo donde se logró consolidar ese peligrosísimo matrimonio que existe hoy entre Rusia y China. Y la plataforma de los BRICS da la posibilidad de que ese matrimonio tenga espacio donde seguir creciendo, ¿no? Hace tiempo hablábamos sobre cómo China va haciendo sus acuerdos de manera directa para darle un nuevo cuerpo a lo que era la ruta de la seda, traerla de nuevo, revivirla, y lo que es la franja, que son dos grandes mecanismos de comercio de China, en los cuales ha podido China extender sus brazos de poder económico y hasta técnicamente ejercicio de soberanía en algo tan lejano como América Latina. Entonces, el BRICS no se le tomaba en serio, y es muy importante que se le comience a tomar en serio por una cantidad de razones que se ven hoy de manera más clara con el asunto de la guerra en Ucrania. Como habíamos hablado desde antes de la guerra, uno explicaba que quién iba a invadir, quién iba a hacer primero algo, si China iba a tomar Taiwán o Rusia iba a tomar Ucrania. Pero es lo que iba a pasar porque iba a suceder, porque al final simplemente China tiene que tomar Taiwán.
Entonces, uno explicaba en aquel momento que si uno tuviese que apostar, uno apostaba que Rusia haría su acción primero, porque entendía que esa sociedad, ese matrimonio es real. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, sobre todo por unas declaraciones esta semana de la ministra de Relaciones Exteriores de Inglaterra, donde por fin empiezan a esbozar su preocupación de que China esté tomando nota sobre la reacción de Occidente con respecto a la invasión de Rusia y Ucrania. Es increíble, es una cosa que es de anteojito, es evidente. Más necesidad tiene China de tomar Ucrania, de tomar Taiwán, que Rusia de haber tomado Ucrania. Lo que pasa es que tienes que medir cómo funciona. Y en este caso hay que terminar de comprender que si bien colocamos a Rusia y China como los grandes motores del BRICS, es China quien es el motor de todo un eje que viene a darle vuelta al mundo. Ahora, BRICS y más allá del BRICS, vamos a un punto que es bien importante. Lo que pasa es que esto tiene tantas aristas. Vamos primero al asunto de Venezuela. ¿Okay? Venezuela no forma parte directa del BRICS, pero Venezuela, por supuesto, tiene unas relaciones hasta de sometimiento con Rusia y China. Tenemos una frontera extraordinaria con Brasil. Tenemos unas relaciones que rayan en lo oscuro con mucho de lo que ha tenido que ver con los movimientos y triangulaciones petroleras y triangulaciones del oro con India, y con quien no hay mayor relación en sí, sino ciertos visos con respecto al narcotráfico con Sudáfrica. Increíble, ¿no? Entonces, pero lo que importa aquí es tomar el punto de algo que el chavismo deformó para poderse igualar. El chavismo inventó una cosa que se llama BRICS, que es en donde cambian la B de Brasil por la B de Venezuela, y no participa Sudáfrica en el cuento. ¿Por qué ahora el chavismo adopta esta figura? Adopta esta figura porque por primera vez en el continente americano se van a celebrar los Juegos Militares Rusos en la división de tiro, si no me equivoco. Entonces, por supuesto, en estos Juegos Militares, en los cuales Venezuela ha participado y hasta tuvo premios en la división de tanques, en el manejo de tanques, la competencia de tanques, este año se van a celebrar aquí en Venezuela con la participación de Venezuela, China, Rusia, India y otros países que ya tienen la costumbre de participar en estos juegos. Es increíble que entonces Venezuela logre hacer este juego y vamos a tener por primera vez ese tipo de juegos militares en nuestro territorio, en ese territorio que es cabeza de playa en esta guerra multidimensional contra Occidente. Ahora vamos en uno de los objetivos de esa guerra multidimensional, que es el ataque al dólar. Y eso es muy importante entenderlo cuando estamos hablando de los BRICS, de este monstruo gigantesco de economías, de poder de compra, de poder de negociación y de ubicación geográfica. Entonces, cuando tenemos este aparato inmenso que es los BRICS, que ya demostró en el asunto de la guerra de Ucrania, cuando hablábamos que la única acción importante en cuanto a sanción económica que podía colocar Occidente era sacar a Rusia del SWIFT, y explicábamos que cuando lo hagan eso iba a ser un error porque los mecanismos alternativos ya tenían que estar diseñados. Por supuesto, están diseñados y están caminando a una velocidad impresionante. Entonces vimos las noticias de cómo India estaba comprando petróleo en rublos a unas cantidades mucho más grandes de lo que estaba comprando con anterioridad. Vimos cómo está el desarrollo de las 7 perlas extracontinentales. Son una serie de puertos que va abriendo China en el África, y con la importancia fundamental de Sudáfrica en ese juego. Entonces todo esto va complementando un poder económico y parte del gran ataque al dólar. Y ahí volvemos a salirnos un momento del BRICS para mostrar hacia dónde va este juego. China, manteniendo la imagen, porque esto también es tan gracioso, porque China, manteniendo todavía la imagen de una pseudo independencia económica de Hong Kong, lo coloca como figura en un juego donde entra Hong Kong, Singapur, si no me equivoco, Malasia, Rusia y Chile. ¿Qué es lo que están haciendo allí? Tomando parte del concepto del Asia-Pacífico para generar un fondo para la moneda de reserva alternativa.
una versión del yuan chino que funja, que venga a tomar el espacio del dólar. Todo eso acompañado, por supuesto, con el poder de lo que significa el BRICS como respaldo de dicho fondo. Y se abre, se extiende y utiliza los conceptos del Asia-Pacífico, saltándose, por supuesto, a Japón para este juego. Es increíble lo que está sucediendo y lo que no se quiso entender. Y todo esto es producto de la inmensa estupidez de acercar Rusia a China, teniendo tantas posibilidades de haber acercado a Rusia hacia Occidente. Wow, me dejaste boquiabierta. No tenía ni idea de todo este manejo que nos has explicado tan claramente. Sí, y se complica más, y se complica muchísimo, muchísimo más, porque nosotros tenemos que entender que esta cantidad de ejes, y ahí volvemos, vamos a una vieja fotografía de la que hemos hablado, de lo que definí en 1998. En 1998 yo definí que Venezuela entraba en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Vamos a tomar esa fotografía para poder ver en cómo ese juego se extiende, toma parte de lo que es el BRICS y cómo va tomando puntos de lo que en Venezuela simplemente se obvia. Porque nada de lo que estamos diciendo importa en Venezuela. En Venezuela lo único que importa es que vienen unas primarias para la elección del candidato que validará a Maduro en el año 2004. Lo demás simplemente no tiene importancia. O el problema que hay con los influencers que viven diciendo que en Venezuela ya todo se arregló cuando simplemente el país continúa con el gran desangrar humano. Bueno, en la gira que hizo Maduro, que estábamos recordando la importancia, que la gira es en sí una demostración de poder, uno de los datos interesantes es la visita de Maduro a Irán y el convenio que se firmó. Se firmó un acuerdo estratégico por 20 años entre Irán y Venezuela. Lo resaltante adicional de eso es que el acuerdo, el formato del acuerdo, es bastante similar a los acuerdos que ha ido firmando de manera independiente Irán con China y con Rusia. Entonces, si nosotros queremos ver la fotografía real del gran problema al que nos está metiendo el proceso revolucionario chavista a Venezuela, es asunto realmente preocupante, el cual el país no tiene técnicamente acceso a conocerlo, si no te preocupas tú por investigarlo, porque no existe en nuestro país la responsabilidad por parte de la dirigencia política, comunicacional o académica de decirle esas verdades a la población e irlo despertando sobre el gran problema en el que se está convirtiendo Venezuela. Un problema tan grande que por eso encontramos lo del avión del cuento el avión iraní venezolano que aterriza en Argentina, donde sueltan cada vez más información, cada vez hay nuevos nexos, nuevas conexiones, posibilidades de manipulaciones electorales, posibilidades de atentados terroristas, posibilidades de tráfico de armamento. Es tanto y nada es positivo que eso es parte de los grandes logros de lo que ha hecho el chavismo con Venezuela, destruirla y convertirla en un país que pues perfectamente al lado a cada rato está la palabra terrorismo. Es algo realmente preocupante. Volvemos al BRICS, y perdona. El BRICS es algo malo, ¿no? El BRICS no es nada malo. El BRICS es quizás la mayor demostración de la irresponsabilidad de Occidente en todos sentidos. No porque el BRICS sea malo, sino culpa de que Occidente haya sido tan increíblemente estúpido en tantos sentidos como para hacer lo que haya hecho. La economía china está evidentemente alimentada por la visión económica financiera de Occidente y se entregó la capacidad productiva a China por una economía por una mano de obra más económica. El hecho de que Brasil tenga esta posición con un hombre con una visión clara de lo que es familia, de lo que es libertad, con una visión continental, con un sentido caribe, con tanta magia que lo que significa el gobierno de Bolsonaro, que al perder a Trump como aliado te quedes huérfano, que tus aliados se conviertan hoy Rusia y China, es responsabilidad de Occidente. El hecho de que Rusia se haya casado con China es responsabilidad de Occidente. El hecho que una potencia nuclear adicional como es India hoy se suma a ese eje y no se mantenga dentro del espacio de lo que significa las posibilidades de un acercamiento táctico hacia Occidente, es responsabilidad también de Occidente. Porque ese es el otro punto a tomar en cuenta en ese tipo de fusiones. Cuando estamos hablando de los BRICS, estás hablando también de 3 potencias nucleares unidas.
Eso es otro punto a sumar. Cuando estás hablando de los BRICS, estás hablando no solamente de China y India, estás hablando de, solo en esos dos países, en bastante más de 3/4 partes de la población mundial. Entonces, hay que ser muy serios cuando hay gente que en su escasez de pensamiento tilda a los BRICS como una entelequia. Por eso es tan interesante que nos expliques, porque ¿cómo puede estar el venezolano informado cuando un titular es: las primarias son un vehículo para consolidar la unidad, dice Guaidó? Entonces, si en esto... Es que es triste. Es que es triste, es triste, es triste. Y ponen al país en eso. Y vamos a acercarnos entonces a país, pues vamos a acercarnos a lo que importa en Venezuela. Esta semana, Jenny, corrieron con mucha más fuerza. Siempre han habido información y sale uno que otro video, pero esta semana corrieron muchísimos videos sobre lo que le sucede a los venezolanos al intentar cruzar por la selva del Darién en Panamá para tomar camino hacia Norteamérica, hacia Centroamérica, buscando intentar llegar a la frontera de los Estados Unidos. La selva de Darién es una zona sin ley, ¿no? Una zona que durante mucho tiempo estuvo gobernada por distintas facciones de la guerrilla colombiana, por distintos maleantes, todo el eje criminal que puede existir con cualquier tipo de intenciones hacía vida en la selva del Darién. Ahora, debido a esta hemorragia humana que tiene Venezuela, se generó una especie de ruta dentro de la selva y hasta colocaron un par de campamentos móviles y un espacio donde hay un cierto cobro de vacuna y entonces los dejan pasar. El camino es selva profunda, es una cosa realmente espantosa y le han dicho a la gente que eso es viable, que eso es fácil de hacer. Esta semana corrían los videos de muertos. Gente abandonada porque no pudo, porque se quedaron sin fuerza y simplemente hubo que abandonarlas allá. Cada vez son más la cantidad de informaciones sobre la cantidad de mujeres y hombres que sufren vejaciones de todo tipo, violaciones, cualquier cantidad de cosas. Gente que en su locura se va con sus hijos a simplemente a la buena de Dios y muchas veces pasan por lo peor. Entonces, todo eso forma parte del inmenso mar de realidades de un país que quiere sumirse de nuevo en la mentira electoral, que cuenta con una estructura política comunicacional que va a seguirle mintiendo de manera descarada, que va a ponerle de nuevo a poner cánticos de campañas electorales y no de enfrentar la realidad de lo que está viviendo. Es algo tan terrible, tan vergonzoso. Es vivir, para los que entendemos, para los que nos preocupa esta situación. Cuando esta semana hubo la noticia del camión que quedó en San Antonio, Texas, con los migrantes, en casa la preocupación, hay venezolanos allá adentro. ¿Cómo es posible que este país, este territorio tan increíblemente mágico, esté viviendo esto? Eso es gracias al socialismo. Es gracias a una sociedad tan increíblemente irresponsable que sigue validando a las mismas ratas, porque son las mismas ratas que han hecho todo esto durante todos estos años, vestir de democracia esta desgracia. Porque lo primero que hay que terminar de entender es que el socialismo está allí para hacer daño. El gobierno vino a destruir a Venezuela y a destruir al venezolano. Para eso llegó el chavismo. Pero que el venezolano todavía no entienda que no lo pudo haber hecho sin esas ratas que han vestido de democracia todos estos 20 años de esta desgracia. Que los ponen en todo este festival de pendejadas y no les dicen la verdad de lo que está sucediendo con el nombre de Venezuela internacionalmente y lo que está sucediendo de verdad con los venezolanos que siguen en este desangrar, huyendo y muriendo. Es algo realmente vergonzoso por lo que tenemos que vivir los venezolanos que abrimos los ojos frente a la realidad. Es desesperante. No, que estaba viendo que Telenoche es un informativo televisivo de Argentina. Hizo el recorrido de la selva de Darién y es horrible. Guerrillas, grupos paramilitares, precipitaciones y pendientes, animales salvajes, crecidas de río, enfermedades infecciosas, insectos y animales venenosos. Aparte, lo que hay que pagar. Y aparte los abusos sexuales. Y es espantoso, están con sus niños.
Espantoso y absolutamente imperdonable. Volvemos, repetimos, estamos hablando de Venezuela, no estamos hablando de un desierto, no estamos hablando de, por favor, estamos hablando de Venezuela. Venezuela es magia, estamos hablando de un país donde se escupe una semilla y nace una mata. Entonces, que estemos nosotros en esta situación, hay que entenderlo que es por una causa y una razón político-ideológica. Negar esa realidad es simplemente seguir comerciando con el venezolano. No entender que no existe, ni nunca existió en estos 20 y tantos años, ningún tipo de vía dentro del marco de la constitucionalidad. Yo que quiero ser bien claro en eso. Dentro del marco de la Constitución. No vamos a empezar con el cuento de volver a explicar que no existe vía social, legislativa, electoral. No, eso nunca existió después del proceso constituyente de 1999. El asunto es que llegas a un marco donde no existe dentro de la constitucionalidad vía posible para la extracción de la tiranía. Porque pues mucha gente se viene con la pendejada de agarrar que es el artículo 350. Señores, el derecho a la libertad no es legislable. Si usted se apoya dentro de ese librito ridículo que es la Constitución para conseguir la salida de Venezuela, usted está atado a ese librito ridículo. Y ese librito ridículo es lo que hizo posible que el hilo constitucional se convirtiera en una soga en el cuello de todos los venezolanos. Así de simple, ¿cierto? Pero si no es por personas como Noel Alejandro Leal, que nos explica con detalle qué está pasando, es muy difícil enterarse de todo este desastre. Sabemos que la crisis migratoria venezolana en América Latina es dolorosa y terrible, pero muy pocos hablan, como lo has hecho, de la selva de Darién y explicando por qué todo este desastre. Por eso me gusta tanto que nos expliques todo lo que pasa, porque cuando lees cualquier diario, te encontrás con que la preocupación de toda la oposición es quién va a ser el candidato para las próximas elecciones. Y esto no le importa a nadie. Lo único que piensan es en elegirse en un puestito cualquiera. Por eso lo único que piensan es en la tajada de lo que se conseguirán en la campaña, porque tienen la absoluta seguridad de que no hay posibilidad alguna de que tomen el gobierno por manera electoral. No, eso no, pero no importa, algo van a ganar, más que nosotros, más que ustedes que están allí, seguro. Tienen la absoluta seguridad y el gobierno ganará lo que más le importa, la legitimidad. Por supuesto, por eso siempre la frase tuya es perfecta. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. El que no entiende esa frase no sabe qué está pasando en Venezuela. Y es muy importante ahorita cuando la gente lo empieza a ver y la gente lo utiliza en Argentina, como quiero salir del kirchnerismo, pero la oposición no me deja, empiezan a entenderlo. Y la fotografía de lo vivido en Colombia empieza a entender la gente cada vez de manera más clara lo que es esa estructura de oposición que ayuda, que es absolutamente funcional para la entronización de los procesos revolucionarios. Y eso es algo que hay que terminar de comprender. Estas tiranías constitucionales llegan a este poder, a esta manera de control total de las situaciones del país, es gracias al elemento que se viste de oposición, un elemento que constantemente se encarga de vestir de democracia ese proceso, a un elemento que viene y expresa su buena voluntad a trabajar con un criminal como Petro. No simplemente tiene que aprender a decir lo correcto, lo que nunca hicieron aquí, desde el principio. Decir, este tipo viene a destruir Colombia, como había que hacer aquí desde el principio. Chávez vino a destruir a Venezuela. Y no, nada de lo que haga Chávez es positivo. Y explicarlo, y quedarse de frente, y decirlo una y otra vez, y explicar que todo el que va y se sienta está haciendo un daño contra el país. ¿Por qué? Porque es imposible que Petro vaya a hacer algo positivo para Colombia, como era imposible que Chávez lo hiciera por Venezuela, como es imposible que lo haga Castillo por Perú, o Boric por Chile, o AMLO por México. Son personas puestas allí para la destrucción de sus naciones en un proyecto continental de desarrollo ideológico, en el caso latinoamericano, coordinado por el Foro de Sao Paulo.
Diosdado Cabello vaticinó derramamiento de sangre en Colombia apenas Petro tome el poder. Sí. Ellos siempre juegan la carta del miedo, ¿no? Ellos juegan cuando la campaña de Chávez era si Chávez le quitan las elecciones, la campaña del 98, si Chávez le quitan las elecciones, aquí va a haber un gran derramamiento de sangre. Lo mismo se decía con la campaña de Petro. Si a Petro le roban las elecciones, viene un gran derramamiento de sangre. Ahora Diosdado toma la figura, en cuanto Petro llegue, viene un gran derramamiento de sangre, bajo la excusa de que la oligarquía colombiana, esa oligarquía enferma, no se va a dejar quitar el poder en Colombia. Mucha de esa oligarquía que coloca Diosdado financió a Petro, ¿ok? O financió a los candidatos fantasmas que le sirvieron de soporte a Petro. ¿Por qué? Porque hay otros intereses, hay otra cantidad de negociaciones oscuras muy, muy feas que ojalá la historia pueda irlas demostrando, develando. Y son cosas que hacen daño profundamente a la identidad de la nación. Si en Venezuela, que yo creo que es importante, quizá en mucho la gente sin conciencia, porque siempre la banalidad del venezolano es más grande en ese sentido, sin conciencia real de lo que está sucediendo, la gente va rechazando toda esta estructura política, ¿no? Todavía no termina, pero va avanzando en el rechazo de la estructura comunicacional. Tiene que entender el daño que también ha ejecutado la estructura académica. El venezolano tiene que ir despertando esa realidad, pero aunque sea con la banalidad, terminar de entender de que eso tiene que ser dejado atrás. El problema, ¿qué pasa cuando lo empiezan a estudiar con profundidad? Cuando empiezan a ver que el daño es realmente intencional, profundo y que no es nuevo. Viene un proceso de rompimiento muy grande que va más allá de la orfandad política. Viene un sentimiento de rompimiento, de desahogo, de ahogamiento, perdón, hasta de desamparo, muy grande cuando te estás dando cuenta de la cantidad de gente que uno podía tener como referente y de una u otra manera han sido dúctiles o funcionales totalmente para la destrucción de tu país. Y eso es algo que es realmente doloroso. Entonces, cuando en Colombia, a medida de que avance el proceso de la revolución que encabezará Petro, se vea el proceso de destrucción, la sociedad tiene que empezar rápido a identificar quiénes hicieron posible esto, quiénes se vistieron de falsa oposición, quiénes fueron soportando esta realidad, quiénes cambiaron totalmente su sentido de la visión política o de la visión de país. ¿Dónde está la realidad? Y la realidad es fea, la realidad es ideológica y la realidad nada más tiene una sola manera de salir de ella, que es la extracción de los procesos revolucionarios. La extracción de los procesos revolucionarios no son cosas que se hacen a través de esquemas democráticos. Por eso es que es muy importante identificar los procesos ideológicos de izquierda. En cuanto toman el poder, pasan esa estructura de ejes tiránicos. Viene una transformación de la sociedad. ¿Qué pasa cuando esa estructura tomó el poder, cuenta con el aparato de justicia, cuenta con los aparatos financieros, cuenta con los aparatos comunicacionales y para más ya ha ejercido el poder, ya ha logrado sembrar el miedo? Ahora sí, desde la estructura institucional, pretender jugar a la democracia con eso es nocivo para la salud de las naciones. Sí, estaba viendo que los embajadores de Estados Unidos y Francia, Story y Nadal, se reunieron con dirigentes políticos de Plataforma Unitaria en Caracas. ¿Qué persigue esta gente? No Story y Nadal, sino Plataforma Unitaria. Seguirle dando aire a la idea de que Guaidó y la oposición significan algo, para poder garantizar el buen comportamiento electoral, para poder garantizar que pueda existir nuevos espacios de negociación y diálogo que lleven al hecho electoral, más nada. Simplemente mantener el maquillaje de que existe algo como una oposición que de verdad se opone a Maduro de manera democrática y constitucional. Pero van a retomar el diálogo pronto con Noruega. Sí, a medida que el gobierno muestre la necesidad. El gobierno hoy no tiene, como hemos dicho, el gobierno hoy no tiene necesidad. El gobierno lo que quiere es que le aseguren que puede ir a elecciones con todas sus tradicionales trampas y que le digan que va a ser un proceso limpio. Eso es lo que quiere el gobierno. Entonces, en el momento en que se decida que eso sí va
y que ya te voy a quitar sanciones para que te sientes y todo lo demás, mientras por favor ponga un poquito más de petróleo en el mercado, un poquito más de petróleo en el mercado. Esto es importante tomarlo ahorita y sumarlo a Francia. Ya vamos para allá. Mientras esto exista, mientras eso existe y esa necesidad de combustible, de petróleo en el mercado esté, y por supuesto está y estará por un buen tiempo, el gobierno puede negociar como le dé la gana, puede hacerse más el antipático, puede divertirse como quiera. ¿Por qué? Porque todavía hay espacio para eso. Vamos a lo de Francia, porque la imagen es realmente penosa. Tú sabes que con esta cumbre de la OTAN en España, entre una de las imágenes ridículas que tuvimos la oportunidad de observar, hay un momento donde Macron, el presidente de Francia, para en uno de los jardines a Biden. Y entonces le empieza a hablar casi que secreteando. Conste, son estos dos hombres, están rodeados de cámaras, estás en una parte abierta, no estás en una reunión privada. Entonces le empieza a hablar casi que en secreto sobre el hecho de que él pidió que si Arabia Saudita, que si no sé quién, puede subir 150.000 barriles más. Y entonces está como buscando que Biden le diga, oye, sí, qué bien, qué buen trabajo hiciste. Alguna cosa de esa bien ridícula está buscando Macron. Y todavía sin entender que cuando te peleaste, cuando le pusiste todas las sanciones adicionales a Rusia, porque no entendiste el juego, sacaste del mercado casi 8 millones de barriles diarios. Y estás contento porque conseguiste 150.000 más. Claro. Entonces, por eso es que hace lo que le da la gana a Maduro. Porque la realidad es que sacaste esa millonada del mercado. Por supuesto, el barril de petróleo va a seguir llegando a los 150, cuidado si pinta mucho. Cuidado si llega a los 200 este invierno. Y, por supuesto, cosas como Venezuela, como el chavismo, va a seguir haciendo lo que le dé la gana si hablamos de la realidad de lo que impone en el mercado, más la cantidad de situaciones que hablamos previas con respecto al BRICS y los movimientos que está haciendo China con Rusia y todo este esquema económico, todo este atentado contra el dólar, todo este tipo de situaciones que están todas y cada una coordinadas gracias al fenómeno de lo que se ha convertido Occidente. Porque frente a esa realidad, y volvemos al punto, BRICS, vamos a suponer, a imaginarnos un solo segundo al BRICS como un bloque formal que viene a ser el proceso de transformación económica. Un solo momento. ¿Quién lo va a detener? Biden con Macron, con Sánchez. Entonces, y ahora vamos al punto Europa. Y perdona, Jenny, que es que todo esto está tan... A mí me resulta a veces un tanto difícil ver estas cosas y poder comentarlas y llevar a la gente a hechos que hemos ido comentando aquí en más de una oportunidad. Lo que está sucediendo en España con el asunto de Marruecos y lo que va a vivir pronto por lo de Argelia, por la decisión de Sánchez con respecto al saharaui, cómo vamos a ver un despertar del Frente Polisario, cómo vamos a ver cada una de estas cosas, tienen un nacimiento, en el caso de España en particular, en esa estupidez de un gobierno Frankenstein, de estos gobiernos donde Sánchez, para poder hacer gobierno, tuvo que empatarse con lo peor de España, con Podemos, con estructuras nacionalistas separatistas que buscan la destrucción del reino de España. Entonces todo este tipo de cosas son increíblemente nocivas. Estos gobiernos Frankenstein son como el gobierno Frankenstein que está en Alemania, que muestra esta Alemania que es técnicamente un chiste frente a lo que está sucediendo con la guerra en Ucrania, frente a sus necesidades energéticas y sobre lo que le está exigiendo a la población con respecto al desarrollo de su vida regular. Y tiene que ver con lo que acaba de suceder en Israel, que el gobierno franquista que existe en Israel, ya por supuesto, como habíamos dicho, en cuanto se instaló, era totalmente frágil y absurdo. Lo positivo de todo esto, aunque a mucha gente le disguste, es que con esto se muere este gobierno franquista y puede llegar por fin alguien fuerte, alguien con una visión de mundo, alguien que entiende que hay un juego ideológico, que hay un juego político, que hay un juego de las teocracias, que hay un juego que busca exterminarlos a ellos como nación. Entonces la llegada de Netanyahu pone un eje, de que Netanyahu por supuesto es la figura principal, más atractiva para venir a tomar gobierno después de las elecciones en octubre, y hace que por fin venga algo de seriedad en los países que tienen importancia en el mundo
que no forman parte de ese eje que no es Occidente. Bueno, Francia lo que quiere es comprar crudo venezolano porque es conveniente para Maduro, para Europa y para Estados Unidos. Claro, eso es lo que quiere. Porque ahorita lo que quiere es cualquiera que ponga Venezuela crudo en el mercado. Por supuesto, Francia tiene una herramienta que es Total. Total tuvo muy buenas relaciones con el principio del gobierno del chavismo. Es más, Total fue de las últimas empresas en irse en la última corrida. ¿Por qué? Porque tenían esperanzas debido a las muy buenas relaciones que tenía con el chavismo. Y ellos esperan que Total pueda generar de nuevo un espacio de trabajo en la Venezuela chavista. Pero hay una refinería que dejó de producir ahora en Venezuela por desperfectos técnicos. Sí, es la constante de la que siempre hemos hablado. Nuestras refinerías son de tecnología americana y pretende suplantarla con tecnología iraní. Bueno, mandas a unos soldadores de Bielorrusia. Estamos hablando de que nuestra tecnología en cuanto a refinerías estaba manejada por lo que era la segunda empresa petrolera más importante del planeta, es decir, lo que era PDVSA. Ahora no, ahora está manejada por lo que Chávez inventó, por la destrucción de la gallinita de los huevos de oro, por la destrucción del motor de Venezuela para poder destruir a Venezuela. Volvemos al punto, cuando Chávez con un pito destruye a PDVSA funcionaba con una nómina menor a 20.000 empleados, funcionaba y eran aquellos números. Chávez la llevó a una nómina de casi 100.000 empleados y llegamos a producir lo que Venezuela producía en 1946. Horrible. Pero ahora dice que PDVSA va a producir 700.000 barriles diarios. ¿Cuál fue el mejor? Mucho más. Pero ¿cuál era la producción normal en tiempos pre-chavistas? 3.400.000 por ahí, y rumbo hacia los 4 millones. Y con rumbo y proyección hacia los 6 millones. ¿Y ahora ven un logro por 700.000 barriles? Sí, igual que como cualquier... y esto es bien importante colocarlo. Venezuela destruye. Por supuesto que si tú tienes una puerta trancada, no hay brisa. La puerta está trancada. Abres la puerta y corre algo de brisa. Y eso es lo que sucede también en el aparato económico. Por eso es que tú ves a Bloomberg hablando sobre que Venezuela puede tener un crecimiento el año que viene de 8.5%, y eso lo generaría, después de unos años de estancamiento, un desarrollo extraordinario. Claro, abriste un poquito la puerta. Y es a eso lo que yo quiero explicar cada vez que hablamos sobre lo que significa Venezuela y la capacidad de recuperación que tiene Venezuela. Si técnicamente lo que se está haciendo en Venezuela es lavar divisa, si apenas subiste un poquito la capacidad de producción económica, si todo lo que se ve es movimiento comercial porque producción no hay alguna, es decir, si con eso subes 8.5%, imagínense este país funcionando como debe ser. Este país con orden, con real inversión extranjera y no con lavanderías, con real visión de progreso y desarrollo y con una oportunidad increíble como las que brinda el mercado hoy de la minería. Si nosotros simplemente hacemos lo correcto, es que nos vamos por encima de cualquier cosa. Los récords económicos van a superar por mucho los que en algún tiempo marcó Singapur. Los récords que Venezuela marcó a principios de los 90, donde marcábamos un 12, el 13% de crecimiento interanual real, no el ficticio de un país destruido, y por lo menos empieza a producir algo y por supuesto los números se marcan. Todo eso queda atrás. Es impresionante lo que puede hacer Venezuela, lo que vale Venezuela, lo que vale el venezolano cuando se encuentra con el liderazgo correcto para el desarrollo. Y más con esa capacidad que existe afuera de tanto venezolano que ha crecido. Si bien hay muchos venezolanos que están afuera que no piensa volver, hay cualquier cantidad de venezolanos que quiere apostar por Venezuela y que forma parte de esta diáspora que se ha profesionalizado aún más, que ahora llega con un conocimiento extraordinario de lo que es la vida en otros países, de lo que hay que aportar para el desarrollo del propio. Encuentra el proceso de responsabilidad de verdad para contigo, los tuyos, tu familia, tu sociedad y la nación. Entonces, eso es la Venezuela posible, es la Venezuela que está allí esperando porque los venezolanos decidan hacer lo correcto. Entender que estos números, cuando este tipo de publicaciones económicas habla de un crecimiento de 8.5%, entender que eso es nada más con lavandería. No estás produciendo absolutamente nada. Imagínate si hacemos un poquito
de las cosas serias de lo que significa Venezuela. No quiero olvidar este tema de la señora Bachelet, que en su informe ella dice que se han documentado menos muertes en las operaciones de seguridad, pero aún una muerte es demasiado. Y aboga por la rendición de cuentas de quienes violen las garantías fundamentales y por la apertura de espacios para un diálogo político, pero reconoce los avances que se han logrado en Venezuela. Avances múltiples que se ha logrado. Bueno, esta hija de Fidel hace lo que tiene que hacer, pues seguirle lavando la cara al chavismo. Pues el chavismo desde el principio secuestra, tortura, persigue, secuestra, tortura y mata. Lo ha hecho desde el principio, lo hizo durante sus dos gobiernos, durante los dos gobiernos de Bachelet en Chile, lo ha hecho durante todo el tiempo de que Bachelet ha hecho el ridículo en las distintas comisiones que ha presidido en la ONU. Y lo seguirá haciendo cuando Bachelet vuelva a Chile, pues. Y lo seguirá haciendo con su bendición, con su venia, con su pláceme y con su visto bueno. Así de simple. Pero ella va a dejar la ONU, ¿no? Sí, por eso, cuando vuelva a Chile para poder intentar de alguna manera salvar el desastre que está haciendo Boric, ella como una imagen de la madre de Chile, sí, no son datos a saber qué se van a inventar para poder generar un balance entre el ímpetu y la juventud de Boric y la experiencia y la serenidad de la Bachelet. Alguna pendejada de esas inventarán, típica de la izquierda. Todo eso lo aderezarán con versos de Neruda y mucha gente dirá, oh, entonces esa cosa es lo que harán, pues. Pero, y desde allá el proceso de Chile continuará la destrucción que el chavismo impulsó. Las encuestas están terribles con Boric. En tan poco tiempo su imagen cayó al precipicio. Y eso tiene mucho que ver con el proceso de lo que las sociedades hacen. Boric, como gobierno, cada vez que dice algún tipo de estupidez, como esto de si estamos al norte, estamos un poquito más al sur, y el país que está en el norte está un poquito más al sur, y todo ese tipo de estupideces, las decía peor en campaña. Y votaron por él. La salvajada que dijo Francia Márquez, las decía igual en la campaña. Y votaron por ella. Cada una de las animaladas que dijo Chávez, igualito las dijo en la campaña, y votaron por él. Entonces la responsabilidad de nuestra sociedad es muy, muy, muy grande. Y eso tiene que ver con algo que hemos hablado ya varias veces, sobre la necesidad de algún tipo de voto calificado, algún tipo de esquema de elecciones de segundo grado, porque no es posible. Simplemente no es posible que las sociedades tengan este comportamiento tan increíblemente irresponsable. Más allá de que haya manipulación electoral, más allá de que te coloquen dos productos que son porquería pura y que tengas que elegir entre una de las porquerías. El asunto es que desde atrás vienes eligiendo porquería, las primarias adaptaste y te fuiste por la otra porquería. Y así vas haciendo eso. Y lo que llega después es lo que te consigues con esto y a los 3 días ya no lo soportas. Entonces eso se llama irresponsabilidad por parte de la sociedad. No tiene otro nombre. Volvemos, más allá de que pueda haber trampas electorales, más allá de que existan cualquier otro vicio, la sociedad tiene que exigir cosas de calidad. En ningún momento se pudo haber acompañado algo como Boric, en ningún momento mi país pudo haber acompañado algo como Chávez, en ningún momento Colombia debió haber acompañado algo como el criminal Petro, Brasil un asaltante de bancos como Lula. Las sociedades tienen que responsabilizarse en algún momento por la realidad. Vos sabés que yo soy católica, pero no soy ciega. Y escuchar que Bergoglio diga Latinoamérica será víctima hasta que no se libere de imperialismos explotadores y habla de cumplir el sueño de unidad de San Martín y Bolívar. Tú sabes que cuando el Bergoglio llegó al papado, me entrevistó una amiga de Argentina, Viviana Paladín, y ella se impresionó porque no tenía Bergoglio 2 o 3 semanas en el papado, y yo me refiero al tipo como el Bergoglio. Jamás le he dado el trato del cargo que ocupa. Ni siquiera me refiero a él con ninguno de los títulos del cargo que usurpa. ¿Por qué? Porque el tipo es despreciable. Sí. Punto.
Entonces, y se veía dentro de Egipto. Punto. Y toda su unión y todo este eje con el esquema socialista estaba allí. Entonces, cada vez que salen estas fotos y con esa alegría como reciben los criminales del mundo. Feliz. Entonces, mira, es que nada positivo se puede esperar de él. Por eso en estos días que corría el rumor de la renuncia, yo decía, por fin. Bueno, no, lo único que yo decía, recuerden que nada bueno se puede esperar de este señor. Punto. No importa si renuncia, no es bueno. Es increíble, todo lo que haga es nocivo para la fe católica. Bueno, es nocivo para la iglesia, no para la fe. La fe tiene que reencontrarse en eso, en la fe. Pero el daño que está haciendo Bergoglio, más allá de la fe católica, es impresionante. Precisamente, en una de las tantas barbaridades que dice Maduro, y volvemos a lo de la gira, Maduro habla en la gira. La semana pasada hablamos también, Maduro, la gira y el asunto de Azerbaiyán. ¿Por qué lo de Azerbaiyán, el movimiento de los no alineados? Hoy, esta semana, Jorge Rodríguez fue llevado a la primera vicepresidencia latinoamericana del movimiento de los no alineados, alineando con lo que decíamos en el programa pasado con respecto a la visita. Y también en la visita, Maduro, hay un momento donde le dice, yo no recuerdo en la reunión con qué presidente, suelta esta perla, que Jesús era un líder palestino. Es decir, le quitó el carácter judío a Jesús y lo convirtió en un líder palestino. Y homologó las estructuras de las religiones. Exactamente lo que hace el Bergoglio. No es tan salvaje el Bergoglio como para decirte semejante salvajada, pero encuadra en la cantidad de cosas tan dañinas que están haciendo, dado que la revolución es una sola, hasta en eso. Yo no soy tan educada, le digo simplemente Pancho. No, eso es bonito, eso tiene hasta cariño. Sí, especialmente si lo digo yo. También dijo este señor que la ONU no tiene el poder de detener una guerra. Y él, cuando habló de la masacre que está haciendo Rusia en Ucrania, al contrario, dijo que Ucrania podría haber provocado. ¿Cómo se entiende que este tipo esté al frente de la iglesia? A mí no me va a cambiar mi fe porque soy católica antes de Pancho. Pero hay gente que estaba tibia y con esto, en vez de ser una bocanada de aire fresco, fue una bocanada fétida. Sí. Hay muchas cosas en el mundo que están muy, muy, muy mal. Muchas cosas que están muy mal y que todos tenemos que irnos despertando la realidad de cada una de nuestras naciones para poder comprender el daño que se está haciendo y se refleja a nivel global. Y la respuesta siempre va a ser la misma. Encontrémonos como individuos, encontrémonos como familia, como sociedad y hagamos valer a nuestras naciones. Esa es la respuesta frente al caos globalista, frente a cada una de estas pérdidas de identidad cultural, frente al daño que le estamos haciendo a la sociedad en cuanto a sus propias identidades. Noel, yo te agradezco profundamente que cada domingo nos dediques una hora de tu tiempo, que nunca nos hayas dicho que no, porque es necesario insistir, es necesario que el venezolano sepa que tiene una nación maravillosa. Creo que es en toda América la que más posibilidades tiene de salir adelante enseguida, porque hay de todo en Venezuela. De todo y de todo por hacer. Es decir, la oportunidad de invertir, la oportunidad de crecer, de desarrollarse, se pierde de vista. Te agradezco nuevamente, que tengas una excelente semana y Dios mediante la próxima semana te convocamos de nuevo. Amén. Gracias, Jenny, gracias, profe, gracias a todos. Buenos días y que viva Venezuela. ¡Viva Venezuela!